Hola, buenas tardes, buenos días. Pues sin duda hay un tema nuevo que se ha puesto en el panorama internacional en este 2022, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania y los países que se han inmiscuido. Entonces seré breve para explicarles los principales puntos. Lo primero es la historia según Rusia. La historia en general a nivel mundial se enseña de manera nacionalista, ¿no? Cada uno tiene su versión de los hechos. En el caso de Rusia, ellos tienen la visión que allá hace eh, casi 15 siglos que se creó la RUR de Kiev, tanto, bueno, que de ahí es el origen de Rusia y de Ucrania, al menos así uno lo entiende siendo neutral, pero para los rusos no, para los rusos eso fue el nacimiento de Rusia. Parte de los territorios que ellos reclaman eran considerados rusos durante siglos, así lo fue. Pensemos que hace muchos años las fronteras no estaban también delimitadas y había reinos, había ciudades que le pertenecían a un poder mayor, pero que a veces jugaban entre dos bandos, ¿no? Estaban ahí flotando. Ese es el caso de esa región, de las regiones sobre todo de Donetsk y Lugansk, que están en el sureste de Ucrania y que es parte de lo que Rusia pelea como suyo. Hay gente prorrusa, eso es muy importante mencionar, gente que habla ruso y que se identifica más con Rusia que con Ucrania. Es un poquito más de la mitad de la gente, si no mal recuerdo, en esa región. Y Rusia incluso, sobre todo Putin, ha declarado que realmente cuando, bueno, según su visión, cuando se desintegra la URSS, no se desintegró la Unión Soviética, lo que se desintegró fue la Rusia histórica, la Rusia imperial. Entonces ahí podemos ver que ellos consideran que desde su narrativa es correcto que ellos puedan recuperar lo que consideran suyo. El segundo punto es el gran dominio de Rusia que ellos siempre han querido tener o han tenido sobre sus países vecinos. Rusia, cuando se desintegra la Unión Soviética, crean la Comunidad de Estados Independientes, en la cual en su momento estuvieron los dos países vecinos de Rusia con los cuales hoy en día está peleado, que son Georgia y Ucrania. Rusia tiene muchos aliados, básicamente de los 15 países que surgieron de lo que era la antigua URSS, quitando a estos dos que les menciono, un poco Armenia, que ve con reserva a Rusia, y a los tres países bálticos, que también son importantes en este tema, Estonia, Letonia y Lituania, los cuales pidieron apoyo a la Unión Europea. Pues ellos, digamos, estos cinco son los que ya no son amigos de Rusia o lacayos de Rusia, ¿no? Entonces, en la narrativa rusa, pues ellos tienen derecho a inmiscuirse en las decisiones políticas de los demás. Nosotros como mexicanos lo entendemos porque tenemos al lado a un país que es igual, que es Estados Unidos, y sabemos pues, lo que nos hizo a nosotros y que pues, su territorio fue creciendo a partir de comprarle territorio a otros países. Rusia reaviva este dominio sobre Ucrania por la amenaza, ellos lo consideran así, que la OTAN se siga extendiendo hacia Europa del Este. Fue una promesa que le hicieron en los 90 a Gorbachev, si no me recuerdo, de que la OTAN no seguiría aceptando miembros. A la OTAN en el presente siglo se le unieron Polonia y los tres países bálticos, lo cual ya Rusia lo consideraba peligroso. Y Ucrania pues, ha empezado a simpatizar con la OTAN. Ucrania, por si no lo saben, es uno de los países más pobres de toda Europa. De los 50 y, bueno, 49 países oficiales que tiene Europa, Ucrania es de los más pobres. Un contraste claro que tienen justo Ucrania, Moldavia y Bielorrusia, tres países europeos que eran de la URSS, en contra de los otros tres países ex-URSS, Estonia, Letonia y Lituania, pero que son parte de la Unión Europea. Estos tres prácticamente son países desarrollados, mientras los tres primeros pues, siguen siendo países sumamente pobres y desiguales. Entonces, bueno, Rusia, él ve correcto decirle a Ucrania no entres a la OTAN porque eso me pone en peligro. Cabe mencionar que la OTAN realmente no hace mucho, es digamos, un trato de defensa mutua en caso de que algún país sea atacado por otro. Esto se crea durante la Guerra Fría, ya que ellos veían inminente un ataque por parte del bloque socialista europeo, ¿no? Entonces, bueno,
De ahí viene el tema de los rusos. Para esto, Rusia es un país con muchos recursos. Sabemos que Rusia es el país número 1 en extensión territorial, es el país número 9 en cantidad de población, y Rusia es el máximo exportador de artículos o de productos como la remolacha, los recursos forestales, es un gran productor de papa, de carne, de gas. Entonces, por eso es difícil económicamente ahorcar a Rusia, porque Rusia sí tiene recursos para lograr subsistir. Además que tiene a todos sus aliados, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Moldavia, Bielorrusia y bueno, en su momento lo fue Ucrania, ya no lo es. Y pues por eso digamos que Rusia es difícil de ahorcarlo, como lo han hecho con otros países que empiezan a tener políticas que confrontan, sobre todo a Estados Unidos, que insisto, Estados Unidos y Rusia son iguales, ¿no? Yo conozco gente mexicana que admira a Rusia porque dice que ellos sí se le anteponen a Estados Unidos, y yo siempre señalo eso, es que son iguales, por eso no se quieren. Pero si fuéramos ucranianos, no veríamos seguramente muy felices, o admiraríamos a los rusos. Pero ese es otro tema. ¿Cuál sería una salida diplomática de alguna manera justa? Sería llegar a un referéndum, ¿no? Como otros países lo han hecho, países que actualmente existen, que la ONU interviniera. El pequeño tema de la ONU, cabe hacer un paréntesis. La ONU es dominada por los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, los cuales tienen algo que se llama derecho a veto. Esos países pueden vetar una decisión o, en este caso, un castigo hacia un país. Por eso Israel, Siria, nunca han sido vetados porque son amigos de alguno de los 5 que tienen el derecho a veto. Esos 5 son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Por eso dicen, ¿por qué la ONU no actúa? Porque Rusia no se va a castigar a sí mismo. Entonces, eso queda descartado. Pero lo del referéndum, ¿qué podría pasar? Que se llame un referéndum en esta zona sureste de Ucrania y que la gente decida si quiere seguir siendo parte de Ucrania o si quiere ir a Rusia. ¿Por qué esa opción no es viable? Porque le abrirías la puerta a zonas como Cataluña, porque Cataluña está cierta que si hacen una votación, la mayoría de los catalanes van a pedir separarse de España. Ya después habrá de que ver de qué van a sobrevivir, porque no es una zona que tenga mucha comida y por donde está ubicada sería difícil que sobreviviera. Pero bueno, ese es otro tema. Por eso el tema del referéndum es difícil, porque podría apaciguar, evitar la guerra, pero afectaría directamente los intereses de muchos países, porque a nivel mundial hay alrededor de 100 naciones sin Estado, o incluso de no naciones sin Estado. Pensemos en el norte de México, que en su momento han pensado, ¿y si nos separáramos del resto? Porque bueno, este tipo de ideas, que ahí sí no tiene como un sustento cultural, pero que lo quisieran hacer. Por eso el tema del referéndum es difícil. Eh, revisamos el pasado de Rusia, es donde se vuelve más truculento el tema, porque Rusia, como ya les expliqué, es un país que siempre se ha inmiscuido en las decisiones políticas de sus vecinos. Rusia es un país claramente expansionista. En la narrativa rusa es justo lo que están peleando, aunque le quieran quitar a la fuerza y aunque ya anteriormente hayan llegado a bombardear una parte de Donetsk en Ucrania. Entonces es un país que sabemos que no se va a detener. Es difícil pensar que lo haga. Y a ello entonces ahora viene el papel de su antagonista, ¿no? O del otro que es igual a él, que es Estados Unidos. Estados Unidos, sobre pretexto de salvaguardar la seguridad ucraniana, se han inmiscuido en el tema. Y sobre todo, insisto, por lo de la OTAN, que sabemos que Estados Unidos es de los principales miembros de la OTAN. Entonces, a partir de la llamada, de este diálogo que tuvieron este 12 de febrero Biden y Putin, donde básicamente después de que había bajado un poco los 2 días anteriores la tensión, Biden le dice a Putin que si él invade Ucrania, va a recibir una respuesta rápida por parte de Estados Unidos, lo cual a todos nos hace suponer que habla de una respuesta bélica. Más allá de las multas económicas, que insisto es difícil, porque es difícil ahorcar a Ucrania, a Rusia, perdón, económicamente, por todos los recursos que posee. Entonces, Estados Unidos, pues está ahí metiendo su cuchara. De hecho, los rusos, que también hay que creerles la mitad, sí, la mitad, ¿no? Dicen que es Estados Unidos y sus medios de comunicación los que tienen una campaña en contra de Rusia.
Pero insisto, si revisas la historia rusa y esta versión que ellos tienen de la historia, pues es verdad que ellos se quieren apoderar de Ucrania. Si ya le quitaron de facto la península de Crimea, pues uno supone que es verdad, que no es un invento de Occidente, que ellos quieren invadir Ucrania. Y por último, pues llega también las declaraciones que hizo unos días antes Putin, por ahí del 9-10 de febrero, en el cual él pues, prácticamente amenazó a Europa, le dijo que ellos desconocen cuánto arsenal tiene Rusia y que Rusia los puede atacar tan rápido que ni siquiera les va a dar tiempo de planear una defensa común. Obviamente esto de pronto, si no conoces mucho el tema, parece disparatado, parece que nada más son dimes y diretes. Pero cuando uno empieza a revisar la historia, cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, puede parecer exagerado, pero recuerden que después de que Hitler invade Noruega y Austria, los países le advirtieron, si invades Polonia te vamos a declarar la guerra. Y Hitler no lo creyó e invadió Polonia y ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, sí es un tema muy complicado, sí es un tema que se ve difícil, sobre todo que puedan llegar a una solución diplomática, eh, sobre que Rusia desista de invadir Ucrania, que Ucrania no entre a la OTAN, pues es viable, es más viable, pero sí pensar que Rusia se va a detener en su intento, sobre todo de seguir controlando el presente de Ucrania, de volverlo a ser un gobierno títere a Moscú, es lo que se ve difícil. Porque, insisto, revisemos la historia y Estados Unidos, igual que Rusia, son países expansionistas y que les encanta dominar la región en la que están. Entonces, pues por eso el temor de muchos expertos de que haya una guerra. Y que cuando tú empiezas a pensar en soluciones que eviten llegar a las armas, pues ahí creo que el gran problema ni siquiera es a veces pensar que Estados Unidos no lo ataque, ¿no? Que básicamente mutuamente se tienen amenazados, pero todo se puede solucionar si Rusia no invade Ucrania. Y ese punto es el que se ve muy complicado de que se logre. Pero bueno, ojalá no pase, las consecuencias serían devastadoras, porque hoy en día con una economía globalizada y con el duro golpe que para la mayoría de los países significó la contracción económica por COVID, pues sí sería devastadora la inflación, el desempleo, además del temor, ¿no? Porque Putin mencionó la palabra prohibida que es nuclear, ¿no? El temor a un invierno nuclear, a que las nubes de hongo provocadas por las bombas nucleares tapen la luz del sol y provoquen una abrupta disminución de la temperatura global. Es un tema complicado, esperemos seguir aquí, esperemos que se llegue a una solución diplomática y pues que sea un ejemplo de que la humanidad sí se quiere salvar y que vamos a seguir aquí durante muchas décadas más y durante más de 1 o 2 siglos. Pero ante los panoramas de la pandemia y de este conflicto, pues sí, a veces a uno se queda muy abatido, ¿no? Pero eh, no fue tan breve el resumen, pero pues eso es lo que está pasando en el conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Pues que tengas un buen día, cualquier comentario que quieras compartir, es bienvenido. Y pues bueno, fomentemos el diálogo, que es lo que justo deberían de hacer los líderes, sobre todo de Estados Unidos, Rusia, y ellos escuchar a la Unión Europea y a Ucrania, porque ellos quieren evitar la guerra, pero insisto, ojalá lo encontremos porque se ve complicado desde el panorama. Que tengas una muy buena tarde.